Celestial. Gloria sea el Señor. Vamos al libro de capítulo de Mateo, capítulo 24. Gloria sea el Señor. Aleluya. La palabra de Dios es hermosa, amados hermanos. Yo le pido al Señor que me pueda ayudar para poder compartir su palabra. Ciertamente, a veces leemos la Biblia y muchas veces no la entendemos, ¿verdad? Y necesitamos el Espíritu Santo para que Él nos ayude a comprender su palabra. Gloria sea el Señor. Aleluya. Tiene por subtítulo: Jesús predice la destrucción del templo. Gloria sea el Señor. Aleluya. ¿Estamos ahí? Gloria sea el Señor. Aleluya. Vamos a compartir la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, yo lo leo y ustedes me siguen. Gloria sea el Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no los creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no los creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Amén. Una poderosa palabra del Señor. Vamos a orar para pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender correctamente esta palabra. Gloria sea el Señor. Amado Padre Celestial, bendito Dios de la gloria, te damos las gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra, de poder meditar en tu palabra, Señor Jesús, Dios de la gloria.
Oh Padre Santo, Creador de los cielos y de la tierra, te pedimos que nos ayudes a entender. Sí, Señor, reconozco, porque muchas veces cuando leo tu palabra no la entiendo. Hay muchas veces que no entiendo esta palabra, Señor, pero tu palabra nos dice que el Espíritu Santo, oh sí, Dios de la gloria, Él va a ser quien nos guía a toda verdad. Abre nuestro entendimiento, abre los cielos y llénanos de entendimiento, de manera que podamos comprender tu palabra. El salmista decía: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, dame entendimiento para conocer tu ley, para entenderla y guardarla en mi corazón. Sí, Padre Santo, ayúdame a poder compartir esta palabra. Vengo de ti, no confiando en nuestras justicias, como decía el profeta Daniel, sino confiando en tus muchas misericordias, porque son nuevas cada mañana. Estamos aquí, no porque seamos, Padre Santo, suficientes, sino estamos aquí en día de ayuno, porque reconocemos que necesitamos de ti, reconocemos que tú nos haces falta, reconocemos, Padre Santo, que te necesitamos cada día más, cada vez más. Por eso te pido, Padre Celestial, que me ayudes. Por eso te pido, Padre Celestial, que me llenes. Padre Santo, tu palabra nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora te pido, aliméntame con esta palabra. Padre amado, dame esa sed y esa hambre de ti. El profeta decía: aquí veo venir días de hambre y de sed. No será hambre de pan, ni será sed de vino, sino será hambre de la palabra de Dios y sed de tu presencia. Sí, quiero tener más hambre de ti. Abre mi apetito espiritual para poder desear esta palabra, Padre Santo, para poder digerir esta palabra, poderosa palabra, Padre Celestial, porque no es palabra de hombre, es palabra tuya, palabra, Padre Santo, que trasciende los tiempos, palabra que trasciende las generaciones. Tu palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Y esa palabra de la cual yo quiero llenarme, esa palabra de la cual yo quiero nutrirme, Padre Celestial, en esta hora. Gracias te doy, Padre Santo, por la oportunidad, el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, tú nos conoces, tú sabes todo de nosotros, y te pido que tú nos glorifiques, te glorifiques a ti y nos ayudes, Padre amado, a glorificar tu nombre, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea el Señor. Levantamos nuestras manos y damos la gloria y la honra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Dale palmas a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios está en este lugar, hermano. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios está en este lugar, hermano. Gloria sea el Señor. Yo sé que un poco el frío quiere como que apagarnos un poco, pero no lo permitamos, hermano. Hay que estar atentos a la palabra del Señor. Vamos a compartir su palabra. Perdónenme, estoy un poquito nervioso. Gloria sea el Señor. Siempre es como la primera vez. A mí me pasa así. Cada vez que tengo la oportunidad de predicar, siempre es como si fuese la primera vez que voy a predicar. Jesús predice la predicción del templo. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos finales. Yo no sé si usted es consciente de la etapa o de la generación o de los tiempos que a usted le ha tocado vivir. Son tiempos finales. Un siervo decía: posiblemente seamos la generación que veamos con nuestros ojos físicos la última profecía cumplirse. Porque en pocas palabras, escatológicamente hablando, ya no hay nada que esperar en cuanto a esta profecía del arrebatamiento que está por cumplir. ¿Qué está esperando la iglesia del Señor? Usted como pueblo de Dios, ¿qué espera? Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los que están viendo noticias, no solamente nacionales, sino internacionales, estamos viendo todo lo que está ocurriendo. Horribles cosas. Ahorita Israel sigue en guerra con Irán. Corea del Norte está atacando a Japón. ¿Verdad? Acá nada más en el Perú el gobierno está cada vez peor. ¿Verdad? El precio del agua va a subir. Y están vendiendo el agua. O sea, hermano, todo está yendo de mal en peor. ¿Verdad? Y nosotros vivimos nuestro día, dice la Biblia, cada día trae su afán. Y ciertamente cada uno de nosotros tenemos proyectos, tenemos planes, ¿verdad? Queremos emprender algo, trabajamos para lograr algo, y está bien, eso no está mal. Sin embargo, dice la Biblia que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, para que cuando lleguen el cumplimiento de las cosas que están por venir, que están escritas en su palabra del Señor, no nos caiga como ladrón en la noche. No nos caiga. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo habló, dice:
de cierto os digo, si vosotros supierais a qué hora ha de venir el ladrón, ustedes velarían, ¿verdad? Si ustedes supieran que el ladrón va a venir a robar a su casa a las 2 de la mañana, usted no va a dormir a las 2 de la mañana. Usted va a estar sentado en su casa esperando a que el ladrón venga para sorprenderlo, ¿verdad? Para defender su hogar. Entonces las cosas que están por venir, nuestro Señor Jesucristo las compara a un ladrón en la noche. La Biblia estamos aquí, hemos leído sobre un asunto, ¿verdad? Cuando Jesús estaba caminando por las calles de Jerusalén y el segundo templo, dice la palabra del Señor, que aún estaba intacto. Y era un templo muy hermoso, ¿verdad? Y los discípulos lo llevan a Jesús. Yo me imagino, ¿verdad? A Pedro, a Juan, a Jacobo, a los demás discípulos, llevan, Señor, mira acá el templo de Salomón que ha sido reedificado. Qué bonito, mira, aquí está de oro por aquí, de oro por allá, y ha sido reedificado. Y Jesús, al ver cómo sus discípulos hablaban de estas cosas y hablaban de la gloria del templo, porque para los judíos su templo era un lugar muy especial, muy preciado para ellos. Entonces Jesús les dice, ven todo esto, en el versículo 2, y como le dice, gloria sea el Señor, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Le da nuestro Señor Jesucristo una profecía a los apóstoles. Mira, cuando los apóstoles del Señor, mira aquí el templo, ves todo hermoso, Jesús le dice proféticamente, no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Entonces los discípulos, me imagino yo, y trato de ponerme en sus zapatos, que ellos se entristecieron, porque ellos tenían en alta estima el templo. Ellos pensaban que Dios estaba ahí. Por eso es que hay una palabra que dice, uno mayor que el templo está aquí, porque los judíos sobreestimaban su templo. Y entonces ellos se entristecen, ellos se ponen muy tristes y empiezan a preguntarle, gloria sea el Señor. Dice la palabra del Señor, cuando ellos luego siguen caminando y llegan al monte de los olivos, los discípulos se le acercan y le dicen en el versículo 3, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y empieza el Señor a explicar en los versículos siguientes una serie de cosas que están por ocurrir. Y yo no sé si usted lo entiende. En primer lugar, cuando uno va así superficialmente, yo me pierdo a veces, porque habla de una cosa vuelta de otra cosa. Dice que la abominación desoladora será principio de dolores, habrán guerras, blasfemias, apostasía, ¿verdad? Y el evangelio será publicado. O sea, como que hay como que era, y muchas veces no entendemos. A mí me pasó en primer lugar, no sé si a usted le ha pasado, pero eso pasa porque cuando vemos en el versículo 3, volvemos antes de leer todos estos versículos, al leer el versículo 3, vemos 3 clases de preguntas. Y es por eso que cuando uno estudia la palabra del Señor, ve en todo esto que hemos leído, en toda esta parte, vemos también 3 clases de respuestas diferentes. Y es por eso que el pueblo de Dios ahora actualmente ha confundido muchas veces las cosas. El pueblo de Dios piensa que el arrebatamiento es la segunda venida, piensa que primero es la gran tribulación antes que el arrebatamiento, y así. Muchos estamos equivocados en muchas cosas y es necesario poder meditar en la palabra del Señor para entenderlo. No es lo que yo piense o lo que yo entienda, ni lo que otra persona entienda, sino lo que dice su palabra. Amén. Entonces vemos aquí 3 clases de respuesta a las preguntas que dice. ¿Cuándo serán estas cosas? Primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que Jesús le dijo, que no habrá piedra sobre piedra, que el segundo templo iba a ser derribado, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera pregunta, ¿y qué tiempo será el fin del siglo? O sea, el fin del mundo prácticamente, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Dios empieza en su misericordia a poder explicarle a través de las profecías que estaban por cumplirse, gloria sea el Señor. Entonces, yo aquí he notado a través de la palabra del Señor, y vamos a leer Biblia, porque es importante que podamos explicarlo en base a la palabra del Señor. ¿Ok? Lo que está por venir, o lo que ya está ocurriendo, ¿verdad? En los hechos o los acontecimientos postreros que van a venir, son, yo le he apuntado aquí, la gran apostasía que estamos viviendo, el arrebatamiento,
la gran tribulación y las bodas del Cordero. Luego viene el milenio, la guerra de Og y Magog, el juicio del gran trono blanco y por último, cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que está por ocurrir, amados hermanos. La gran apostasía que estamos viviendo, el arrebatamiento, tercero, la gran tribulación y ahí simultáneamente la boda del Cordero, cuarto, la guerra de Armagedón, el milenio, sexto, Og y Magog, séptimo, el juicio del gran trono blanco y cielo nuevo y tierra nueva. Gloria sea el Señor. Ahora, estamos viviendo, amados hermanos, tiempos de gran apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Significa torcer, salirse del camino. ¿Y quiénes son los apóstatas, amados hermanos? Los apóstatas no son personas que desconocen la palabra del Señor. Los grandes apóstatas que hoy en día existen son personas que precisamente conocen la palabra de Dios. Son personas que tienen la palabra de Dios en sus mentes, conocen la Biblia, conocen los versículos, sin embargo, los han torcido. Entonces, vamos a ver la palabra del Señor, porque es importante conocer este tema, porque hay unas sectas por ahí que van diciendo que el infierno no existe, que no existe la gran tribulación y que ahora el paraíso se va a instituir aquí en la tierra, ¿verdad? Vamos a ver, yo voy a pedir aquí a nuestros hermanos en secuencia, por favor, que me puedan apoyar para poder... Hermana, si me pueden apoyar 1 Timoteo 4:1, hermana Lourdes Gálatas 1:8, nuestro hermano, por favor, si nos puede apoyar con 2 de Pedro 3:17, nuestra hermana también 2 Timoteo 4:3, amén, y nuestra hermana Lucas 8:13, amén. Hermana, usted nos puede apoyar con 2 de Tesalonicenses, gloria sea el Señor, 2 Timoteo 3:1 y 5, y la hermana Lupe, por favor, Hechos 20 del 28 al 30, amén. La gran apostasía, hermano, vivimos tiempos difíciles, amén. Estamos viviendo tiempos, hermano, en la cual la gente se está bautizando en piscinas, en toboganes. Vemos que la gente ahora se está bautizando aún en ropa íntima, así en bikinis. Ahora por ahí ha salido, gloria sea el Señor, un hombre que compartía la palabra del Señor y último salió diciendo, gloria a Dios, que Dios es como una prostituta, porque su gracia es fácil. Mira, hermanos, son hombres que están usando el altar de Dios y están predicando apostasía. Esos son tiempos que nos ha tocado vivir. Estaba en clase, yo gloria sea el Señor, porque estamos estudiando la palabra de Dios. He tenido el privilegio de estudiar y ahí un hombre decía, un siervo decía, yo creo, hermano, que sí, hay una gran apostasía que estamos viviendo, pero yo creo que nuestro deber como cristianos no es juzgar. Nuestro deber como cristiano es orar nada más y que el Espíritu Santo los haga entrar en razón. Y nosotros solamente debemos orar. ¿Qué cree usted, amado hermano? ¿Que es así? Así debería ser la posición del cristiano ante toda esta apostasía que estamos viviendo. Debe ser una posición pasiva, una actitud pasiva, que no debemos hacer nada, que simplemente debemos ponernos a orar y encerrarnos en nuestras iglesias. La Biblia nos habla que no debe ser así. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener una actitud, como dijo Judas, contender ardientemente por la fe. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Judas, gloria sea el Señor. Vamos ahí. Hoy ya vamos a leer Biblia, hermano, o sea, que a mí me gusta leer la palabra de Dios. El libro de Judas le habla al destinatario, gloria sea el Señor, le dice, ¿no? Judas, versículo 2 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra gran salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoles. Mira, ¿cuántos son iglesia de Dios? Amén. Amén. Solamente hay 2 iglesias. ¿Cuántos son iglesia de Dios? Amén. No se me duerme, gloria a Dios. Judas está hablando sobre falsas doctrinas y falsos maestros. Y está mandando un mensaje a la iglesia. Dice Judas, yo lo voy a parafrasear. Yo quería escribirles y, gloria sea al Señor, animarlos. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación,
O sea, tenía un deseo de animar a los hermanos, de escribir para alentarlos sobre la común salvación. Pero dice también, me ha sido necesario escribirles, pero ahora exhortándoles. O sea, hay una exhortación a la iglesia. Pero una exhortación ¿a qué, amados hermanos? Dice, a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, hermanos, nosotros, ante toda esta apostasía, nuestra posición debe ser una posición de ser claros. De ser claros en nuestra predicación, amados hermanos. Al pecado, llamarle pecado. A lo bueno, llamarle bueno, pero a lo malo también llamarle malo. No acariciar con el pecado. Vivimos tiempos, hermanos, en los cuales, aquí al menos en Perú, tenemos el privilegio y el beneficio de poder salir a la calle y decir el homosexualismo es pecado. Gloria sea al Señor. Pero tú lo dices en otros países, acá nomás en Estados Unidos, o acá nomás cerca, gloria sea al Señor, en Argentina, en Ecuador, te meten preso por decir estas cosas. Y a veces uno, como pueblo de Dios, hermano, si usted estuviera viviendo en Estados Unidos, usted sería capaz de decir, el homosexualismo es pecado. Y te llevarían directo a la cárcel. ¿No? Y hay muchos que dicen, se tapan la boca, ¿verdad? No quieren predicar. Pero hermanos, por la causa de Cristo, muchas veces tenemos que ser vituperados. Muchas veces tenemos que sufrir, ¿verdad? Vituperio. Entonces, nuestra actitud, amados hermanos, debe ser una actitud de firmeza ante el pecado. Estaba estudiando, gloria al Señor, y dice que ahora el Ministerio de Salud ha declarado el homosexualismo como una enfermedad mental. ¿Usted qué opina? A ver, pueden opinar. ¿Qué opinan? ¿El homosexualismo es una enfermedad mental? Problema espiritual. Es un problema espiritual, es un pecado. Y a veces uno cuando lo ve así, superficialmente, qué bien, mira, ahora, qué bien nuestro país ha dicho que el homosexualismo es una enfermedad, pero no es una enfermedad, es pecado. Eso es pecado. No es una enfermedad, es un pecado. Es un tema espiritual. Amén, y es necesario aclarar este tema. Gloria sea al Señor, porque Dios, muchas veces, ¿cómo cree que está el corazón de Dios ahora? Está herido, está lastimado, y no solamente herido, indignado, lastimado, sino está airado e indignado. Porque ante toda esta actitud, la iglesia, o como nos dirían, tú cristiano, ¿qué estás haciendo ante esta realidad? En el libro de Jueces, gloria sea el Señor, habla, Números si no mal recuerdo, habla de que Moisés había subido al monte a buscar la presencia de Dios. Estaba ahí 40 días. Entonces, cuando él estaba ahí, gloria sea el Señor, en la presencia de Dios, el pueblo abajo, ¿qué es lo que había hecho? Dios le había dicho al pueblo de Israel, no te juntes con los amalecitas, no te juntes con los pueblos paganos, porque ellos van a inclinar sus corazones tras sus dioses. O sea, Dios le había dado un mandato al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué había sucedido? Que el pueblo de Israel había hecho todo lo contrario. Dios le dice, no hagas esto, y los hombres, o el pueblo de Israel hizo todo lo contrario, y hizo lo que le dijo que no hicieran. Entonces agarraron y tomaron a mujeres y empezaron a fornicar con ellas, empezaron a pecar con ellas, y tal fue el pecado, amados hermanos, que no solamente levantaron altares en sus hogares, sino que en el mismo templo que habían edificado, porque armaban sus tiendas, gloria sea el Señor, ahí empezaban a fornicar, en el templo. Entonces nadie decía nada. Los levitas calladitos. Los hombres que todos habían recibido el mandato de Dios. Todo el pueblo de Israel sabía la ley de Dios, pero nadie decía nada. Ay, no, ¿quién soy yo para juzgar? Y nadie decía nada. Fue Dios quien le avisó a Moisés. Y le dijo, Moisés, baja, porque el pueblo ha hecho esto, esto y esto. Entonces Moisés baja y ve que hermano, la Biblia lo dice, pero cuando usted estudia ve que ellos fornicaban hasta en las calles. En las plazas fornicaban, así abiertamente cometían ese pecado.
porque los paganos tenían esa costumbre. Entonces dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Moisés, tranquilo, mañana te levantas y de canto a canto empiezas a matar a todos. ¡Wow! Palabra fuerte. Y Dios le dice eso a Moisés y Moisés agarra y empieza a matar. Al día siguiente se levanta y empezaron a matar a uno, a otro, porque no se arrepentían. Porque nadie decía nada también ante ese pecado. Y empezaron a matar. Y Moisés con Josué ahí empezaban a... Y entonces la gente al ver que empezaron a matar, corren a los templos. Corren al templo, a la tienda que se había edificado, al tabernáculo. Y empiezan y se humillan ahí. Se empezaron a llorar, a clamar. Perdónanos, Señor. Pero Moisés, Dios no le había dicho nada a Moisés. Y Moisés seguía. Y resulta que en eso, cuando estaban ahí llorando, estaban humillándose a Dios en la tienda, dice la palabra de Dios, que en medio de todo eso, un hombre pasa con una mujer pagana y en medio de ellos empieza a fornicar. Mira, hermano, cómo sucedió, o sea, horrible. Entonces Dios sigue dándole el mandato a Moisés y dice la Biblia, no me acuerdo el nombre, está en la palabra, lean el libro de Números, realmente le va a bendecir mucho. Porque ahí va a ver que Dios es un Dios santo y un Dios que es un Dios que tiene también, que Él quiere que nosotros, su pueblo, tengamos celo santo. No un celo legalista, sino un celo santo por defender la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y dice que se levantó un sacerdote, agarra su lanza y dice que se están yendo y dice que le manda la lanza y los atraviesa los dos. La Biblia sí te habla, hermano, cosas claras y también crudas, porque la humanidad llega a unos extremos, hermano, unos límites, y ahora mismo la maldad está llegando al límite, como dice el pecado, está subiendo hasta la presencia de Dios. Entonces, cuando el sacerdote agarra y los manda la lanza, porque ya habían hecho un pecado total, grave, Dios le dice a Moisés, detén la matanza, porque yo solamente esperaba que hubiese siquiera un hombre que tuviera un celo por mi santidad, que hubiera un hombre que hiciese respetar mi palabra. Porque cuando estaban pecando, cuando Moisés no sabía nada, Moisés estaba arriba, todos hacían lo que querían. Pero cuando Moisés baja y empieza a actuar, ¿verdad? Nadie también decía nada, se unían, pero ahí en medio de ellos también hay uno que otro. Y hubo un hombre que tuvo ese celo por Jehová, ese celo santo. Y así también a veces en la iglesia puede pasar así, ¿verdad? No está el pastor y a veces uno hace su berrinche, otro hace su berrinche, y cuando está el pastor y todo, ¿verdad? Tenemos correctitos. Y la Biblia habla claramente de eso. Pablo cuando estaba, ¿verdad? No me acuerdo a qué iglesia le manda un mensaje, dice, oigo que entre vosotros hay disensiones. Y en parte lo creo, porque Pablo, que era el pastor, lo conocía a su pueblo. Dice, oigo que entre vosotros hay disensiones. Y no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Y en el pueblo puede haber disensiones. Pero dice también que es necesario que estas disensiones se muestren para que se muestren los que son y los que no son. Así que cuando usted vea estas circunstancias que se levantan en la iglesia, es necesario, amados hermanos, mostrar que se vean los que son y los que no son. Ahí usted va a saber, y usted se va a ver también, si soy verdadero cristiano o no soy verdadero cristiano. Así le dijo Pablo a los Corintios. Examínate, ven a ver si eres o no eres. Examínate a ver si verdaderamente estás en la fe. Porque vivimos tiempos, amados hermanos, de apostasía. Amén. Vamos al primer texto. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:1? Ahí nuestro hermano, por favor, pongan atención. 4:1, hermano. Sí, hermano. En el nombre de Jesús, amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas y demonios. Amén. Gloria sea el Señor. Mira, hermano, sinceramente, cuando comprendemos la palabra del Señor, como nuestra hermana ha leído, nos habla claramente. Y la palabra de Dios también es para infundirnos temor. Gloria sea el Señor. Dice, predice la apostasía. Mira, Pablo le está dando una predicción. O sea, ¿cuántos años? Ya prácticamente han pasado como 2000 años.
¿verdad? Y Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu, acá está con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mire, hermano, hay que tener mucho cuidado. Yo sinceramente, un día estaba con un hermano que estimo mucho, y él me dice, ¿no? Hermano, ¿cómo han pasado los años, no? Y le digo, sí, porque ya desde que recibimos a Jesús son prácticamente 10 años ya. Y yo le digo, sí, hermano. Y justo el Señor me viene a memoria y me dice, yo le digo, Ronnie, porque Ronnie se llama, le digo, ¿no? Era un amigo mío, muy íntimo. Y yo le digo, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Tú y yo somos cristianos, le digo, pero si nos ponemos a meditar, no en la gente, no en la iglesia, en nosotros mismos, podemos decir que nuestro amor se ha enfriado. Dicen, el amor de muchos se enfriará. Y realmente examinémonos, hermanos, que en estos tiempos de apostasía nuestro amor se ha enfriado. Nuestro amor hacia Dios, aquella pasión que nosotros teníamos cuando recibimos a Jesús, cuando queríamos estar día y noche en la presencia de Dios, cuando queríamos estar, si es posible, vivir en la iglesia, ¿verdad? No queríamos que el culto se acabe. Ese se llama primer amor, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Yo le digo, ¿crees, hermano, que nuestro amor se ha enfriado? Y esta pregunta va para todos nosotros. Porque, hermanos, amados hermanos, basta que el amor se enfríe para que estemos expuestos a muchas clases de cosas. Vean, nuestra hermana decía hace un momento, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Está ahí atento a ver quién está desprevisto. Y uno de los candidatos son aquellos que han dejado que el amor se enfríe. Y son candidatos ahí para que el diablo se los devore. Y él no va a venir con su cola, con sus cachos, con sus tridentes, decir, ¡fa! Y te va a matar. No, así no va a comenzar. Va a comenzar por deseos de ya no quieres orar, ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres cumplir con tu mayordomía, ya no quieres servir al Señor. Hermano, vamos a evangelizar. Pero antes no, antes el pastor, ¿cuándo vamos a evangelizar? Pastor, dame la oportunidad de dar mi testimonio. Ahora mira, hemos tenido el privilegio de poder testificar. Y antes nosotros queríamos salir a testificar, ¿verdad? Como decía el libro de Daniel, conviene que yo declare las maravillas y las grandes cosas que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Pero ahora hasta nos da vergüenza hablar. Ahora hasta, es que muchas veces somos conscientes también de cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual y somos confrontados. Nosotros mismos somos confrontados. Pero para eso estamos en ayuno. Para volver a ese primer amor. Para encender esa llama. Y que esa llama no se apague. Y nosotros seamos esa leña. Que nuestra vida sea esa leña. Para que ese fuego no se apague. En el libro de Romanos dice la palabra del Señor. Presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Que eso es nuestro culto racional. Eso dice Romanos 12. Y tenemos que nosotros presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio. ¿Y cuándo están en sacrificio hoy día? Amén, qué lindo. O sea, estamos cumpliendo la palabra. Pero es triste, hermano, ver que la iglesia del Señor, no hablando ya, no específicamente hablando de esta zona, sino a nivel mundial, ha caído en apostasía. Y el corazón de Dios, al igual que en aquel tiempo con el pueblo de Israel, se sentía indignado. Se siente indignado porque usted imagínese, Dios está aquí. Y así Dios está en todo lugar, perdón. Y usted se imagina que un hombre se para a decir, no existe el infierno. El infierno no existe. Y yo le pregunto a usted, si el infierno no existe, entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿De qué Jesús vino a salvarnos? ¿Se dan cuenta cómo esas apostasías atacan el evangelio, atacan el plan de salvación que Dios ha venido a mostrarnos a través de su Hijo Jesucristo? Gloria sea el Señor, dice, escuchando a espíritus engañadores. ¿Cómo usted va a saber, amado hermano, que alguien te trae la verdad o alguien te está trayendo mentira?
¿Cómo usted puede saber que yo no me estoy parando aquí a decir, en medio de tantas cosas lindas, poder mostrar un evangelio torcido? Es necesario que usted medite en la palabra del Señor. Es necesario que usted conozca la palabra de Dios para que usted pueda decir, esto está bien y esto está mal. Pero si no conocemos la Biblia, no conocemos la palabra del Señor, somos como niños llevados de todo viento de doctrina, ¿verdad? Un niño lo llevas para aquí, lo llevas para allá y el calladito va y va siguiendo, cayendo en toda cosa. Ahora se escucha ahí en las redes sociales, ay, que la tierra es plana, ay, que no hay Trinidad, hay unicidad, no, que Jesús no es Dios, que Jesús no murió, no, que el nombre de Dios es así, tal, y tantas cosas, hermanos. Sinceramente nos quedaríamos hablando del tema toda la noche de apostasía, porque el mundo, y no solamente el mundo, ¿verdad? De Dios Madre también, ¿verdad? Tantas, ¿verdad? Sinceramente, que son, dice la Biblia, y habla claramente después, no solamente son espíritus engañadores, sino que son doctrinas de demonios. Mira, hermano, no son cosas suaves. La apostasía no solamente son que están esos hombres llenos de espíritus engañadores, sino de doctrinas de demonio. Son doctrinas de demonio, dice gloria sea el Señor. Y aquí más abajito podemos ver y identificar, porque la palabra nos va a ayudar a identificar en qué tiempo estamos viviendo. Dice, por la hipocresía de ¿quién? De mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Mire, estos hombres ya tienen la conciencia, como dice, hecho callo ya. Ya no sienten ya. No les da pena, no les da esa, gloria sea el Señor, ese cuidado de que las almas puedan estar necesitadas, muriendo, no le importa. Ya no hay esa sensibilidad. ¿Qué dice? Prohibirán casarse. ¿Usted conoce alguna religión que prohíbe casarse? Mira, usted busque ahí, busque para que pueda identificar quiénes prohíben casarse. Gloria sea el Señor. Mira, aquí nomás para hablar así claramente, porque para poder conocer y aprender. Por ejemplo, los católicos hablan que los obispos no pueden casarse, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Los obispos no pueden casarse? Todo lo contrario, dice la Biblia, que el obispo, dice, sea marido de una sola mujer. Que si no sabe gobernar su casa, ¿cómo pues va a gobernar la iglesia? Entonces, si la Biblia te dice que el obispo tiene que ser casado, porque la iglesia es una casa, un hogar, ¿verdad? Que el hogar de Dios, que el pastor tiene la responsabilidad de guiar, administrar, por eso se llama obispo, alguien que administra. Entonces, si no sabe administrar su casa, ¿cómo va a administrar la iglesia, verdad? Pero todo lo contrario es lo que dice esta secta, porque es una secta que dice que no te debes casar. No se deben casar. O sea, ya identificamos una secta, ¿verdad? Y si hablaríamos de esa secta, escarbamos esa secta, saldrían más cosas, ¿verdad? Pero hay que dejarlo ahí para poder avanzar. Gloria sea el Señor. Entonces dice, otro, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, ¿usted conoce alguna secta, alguna religión que prohíbe ciertos alimentos? Atención aquí, porque amados hermanos, la Biblia nos dice que son espíritus engañadores. Sí, hermano, lo triste de todo ello es no solamente los que están ahí, sino cuánta gente los está siguiendo. Escuchaba el testimonio de una mujer que había ido al cielo y al infierno, y esta mujer decía, gloria sea el Señor, que había ido a una parte del infierno con Jesús y le había mostrado a una parte donde había un hombre, dice que estaba así encorvado, con una cadena atado en esto, y del piso salía una espada, y esta espada atravesaba su lengua, dice. O sea, y él estaba en tormento, y los gusanos entraban por su cuerpo, se quemaba, y así, o sea, estaba en un tormento eterno. Y este hombre agarra y empieza, lo ve a la mujer, ve a Jesús, y le dice, Señor, sálvame, Señor, ten misericordia de mí. Señor, cuando salga, si tú me das otra oportunidad, yo voy a ir a la tierra y voy a decir que sí, tú eres Dios. Porque hay una secta que dice
que Jesús no es Dios, que Jesús es una creación de Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿De qué estamos hablando, verdad? De los testigos de Jehová, ¿no? Y es importante no solamente ver con ojos espirituales, sino también ver con ojos de misericordia, amados hermanos. Porque ese fin pueden terminar todos. Y resulta que dice, no, él es su fundador. Y yo lo puedo, no, usted lo puede ver. Si dijera una mentira, con cuidado o con temor. Pero si es verdad, hay que predicar la palabra del Señor. Este hombre llamado Carlos Taze Russell, porque él es el fundador de los Testigos de Jehová. Mira, Jesús le abre así un panorama en el infierno, le abre a esta mujer y le dice, mira. Y dice que había como bastante granizo, caía así, abundante granizo. Pero ella dice, mira bien, y ella mira bien, y no era granizo. Eran millones de almas que caían al infierno. Y Dios le dice, por culpa de este hombre, es que muchos están cayendo al infierno. Este testimonio, gloria al Señor, me lo dio el siervo Humberto Guerreros, en un ayuno que tuvimos 3 días internados, ¿no? El pastor, nuestro padrino, sinceramente mucha bendición. Y estos ayunos nos van a enriquecer nuestra vida espiritual. Y usted puede anotar para que no se lo olvide. Porque alguien decía, mejor es una tinta, un lapicero con tinta borrosa que la mente más brillante. Porque la mente, hermano, se nos va. Pero siquiera tú lo pones en el cuerno, ya queda, ya para que tú vayas y corras a ver lo que en un momento aprendiste. Y es así, amados hermanos, millones de personas van de caída, de cabeza al infierno. Entonces, la apostasía está ya en operación, hermanos, está en todo. ¿Qué dice Gálatas 1:8? A ver, nuestra hermana, gloria sea el Señor. Gálatas 1:8. Más si aún vosotros un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio. Cielo os anuncia otro evangelio de frente del que hemos anunciado. Anatema. Gloria sea el Señor. Amén. Aquí Gálatas nos está hablando también sobre la apostasía. Mira, hermanos, en aquel entonces ya la apostasía era abundante. Ahora está rebalsando. ¿Qué dice Gálatas? Gloria sea el Señor. 1:6. No hay otro evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay? 1, 2, 3. Solamente hay un evangelio. Pero la pregunta es, ¿por qué hay tantas religiones? Dice, miren, hay que poner atención a la advertencia. Gloria sea el Señor que da Pablo a la iglesia de Gálatas. Y hoy el Espíritu Santo nos da una advertencia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mira, los Gálatas habían recibido el evangelio de Cristo. Pero Pablo dice, se había maravillado porque rápidamente se habían ido a otro evangelio. Pero Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino, mira, dice, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Usted puede creer, amado hermano? ¿Usted puede creer que dentro de la iglesia haya gente que quiere pervertir el evangelio de Cristo? No, ¿qué va a hacer? Si hay. Hay gente que dentro de la iglesia quiere pervertir el evangelio de Cristo. Y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar atentos. Pero Pablo dice claramente, mira Pablo, mas si aún nosotros, mira Pablo, la humildad de Pablo, ¿verdad? Porque él dice, él es consciente, Pablo era consciente que aún él puede ser
puede estar expuesto a caer. Por eso dice la Biblia, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Y Pablo era consciente de esto, por eso dice, pero si aún nosotros, ¿o quién más? O un ángel del cielo. No, ya por ahí salió también otra secta, otra que ha salido, ¿no? Que un ángel vino y me mostró que yo soy el nuevo profeta, que tengo que nombrar a nuevos profetas. Y eso, hermano, es mundial, ¿eh? Una secta que está en todo el mundo. No estamos hablando de los mormones. Y así, hermano, usted dice que un ángel llamado Moroni bajó a los Estados Unidos y le mostró a Joseph Smith que él iba a ser el nuevo elegido, que Jesús trajo un evangelio a Europa y ahora es el evangelio para América, ¿no? O sea, a veces es ridículo, hermano, pero todo eso, ¿verdad? Y usted investigue, usted hará la Biblia. Usted no sea una persona que se lo crea todo. Es más, si lo que yo le estoy compartiendo, usted medite, usted escriba y diga, a ver, ¿cómo sé que el hermano José no me está mintiendo, no me está tomando el pelo? A ver, historia de los mormones, ya, así. ¿Por qué, hermano, es necesario hablar de esto? Nadie habla de esto. Nadie dice esto es pecado. Nadie dice cómo es posible, porque dice la Biblia que aún si puede ser un ángel del cielo que traiga un evangelio diferente, el tal sea maldito. Anatema, dice la Biblia. Y la palabra anatema es maldición. O sea, si yo, como dice Pablo, ¿no? O un ángel del cielo predicar un evangelio diferente que hemos anunciado, el tal sea anatema. Tremendo, hermano. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios así es concisa. No se trae, como alguien decía, en medias tintas, ¿verdad? Gloria sea el Señor. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:17? A ver, vamos avanzando. Estamos en la gran apostasía, amados hermanos. Y estamos viendo que estamos ya en ese tiempo. ¿Qué mi hermano, por favor? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Gloria sea el Señor. Nos habla claramente aquí nuevamente la palabra del Señor, como lee nuestro hermano. Así que vosotros, le está hablando a usted, me está hablando a mí, a todos nosotros, la iglesia de Cristo, dice, amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Guardaos, ¿verdad? ¿Y cómo no vamos a guardar? No vamos a ir a los cerros, los montes ahí, separarnos del mundo. Hay una doctrina, ¿verdad? Y hay gente que se mete, ya no sale nunca más. Los puritanos, ¿no? ¿Cuántos lo conocen? Ya se meten, no se quieren contaminar con el mundo, ¿verdad? Y en la época, en la iglesia primitiva, usted ve, hermano, en la historia, ha habido gente que entendió esta palabra de manera incorrecta, se han ido a los montes, a los cerros ahí. Ahí ha vivido y ahí ha morido, porque no hay alimento ahí, pero no querían bajar a contaminarse. Y ahí han muerto. No dice, guardaos. Ahora la Biblia no nos dice que nos guardemos de esa manera, ¿no? Sino que nosotros guardemos la palabra en nuestro corazón y de esa manera no nos contaminemos. Porque estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos del mundo. Ahora cuando Jesús, en el libro de Juan, hace la oración, Jesús dijo claramente, no ruego que los quites del mundo. Jesús dijo así. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el Señor está orando para que nosotros seamos guardados de ese mal. Dice, no sea que arrastrados por el error de inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Y hay que tener aquí claro, hermano. Porque vamos a hablar aquí de un tema muy fuerte, ¿verdad? Sinceramente, ¿no? Gloria sea el Señor. Porque aquí dice, no sea que caigáis de vuestra firmeza. Yo les digo, ustedes, la salvación se puede perder. Hay un tema, una teología bravísima, hermanos. Si usted va a buscar la salvación se pierde, unos argumentan que sí, otros argumentan que no. ¿Y a quién le creemos? Porque estaba así, ¿verdad? Dentro de buenos teólogos, ¿no? Porque ahora en la época ha habido teólogos en la época pasada, en la época moderna, ¿no? Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que el mundo, o al menos el evangelio, se mueve en base a 3 teologías. La teología conservadora, la teología neoliberal
liberal y la teología neoliberal. Y hay que entender estas tres clases de teología, porque nosotros vemos prédica, escuchamos prédica, o hasta nosotros predicamos. Y a veces mezclamos teologías y mezclamos una teología que no es correcta, predicamos algo que no está bien. Entonces, ¿la salvación se puede perder o no se puede perder? ¿Usted qué dice? Sí, amén. Porque es innecesario, amados hermanos, pensar en esto, ¿no? Al menos, bueno, acá está mi pastor que desde él nos conoce en nuestros inicios. Amén. Él ha sido nuestro padrino de matrimonio. Gloria sea el Señor y nos ha ayudado, ¿verdad? Está mi esposa en nuestra vida espiritual. Aprender mucho a través de esos ayunos. En este caso nosotros pertenecemos y estamos trabajando por la misericordia de Dios en la Asamblea de Dios. Y en cuanto a la Asamblea de Dios, tiene una doctrina, gloria sea el Señor, que no es conservadora, pero sí es liberal. ¿Pero qué es ser conservador? ¿Qué es ser liberal o neoliberal? Los conservadores son aquellos teólogos que son rígidos, que no aceptan ninguna clase de doctrina, ninguna clase, de nueva corriente que puedan venir. Son como se podría decir, los legalistas. Ahora, la teología liberal es una teología, no estoy hablando de los liberalistas, no, o el libertinaje, sino estoy hablando de la teología liberal, está hablando de aquella teología que cree en un fundamento de fe, en una declaración de fe, pero también es consciente que pueden aparecer nuevas revelaciones en cuanto a la palabra del Señor. Por ejemplo, la doctrina de la iglesia era un misterio para los judíos, que es un misterio que ya se vino a revelar tiempo después. Pero hay teólogos conservadores que no aceptan esta doctrina, que se han quedado solamente lo que se conoce, como los judíos, ¿verdad? Que son el pueblo de Dios, pero muchos de los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. No creen que Jesús es el Mesías que iba a venir. Gloria sea el Señor. Entonces, vemos también los liberales que ellos son, gloria sea el Señor, aquellos teólogos que son conscientes, que no saben, que no han entendido al 100% los misterios de la palabra del Señor. Pero ya los teólogos neoliberales son ya lo que dicen ni fu ni fa, ¿no? No, ni esto ni lo otro, sino que entienden la palabra de Dios, pero de una manera solamente, ¿cómo se diría?, de inteligencia humana. Y eso usted ve en la palabra del Señor y usted pueda ver y pueda discernir a qué clase de predicador usted está siguiendo, ¿verdad? Y yo creo que esta pregunta de que si la salvación se puede perder, se presta para muchas cosas, ¿no? Porque hay muchos siervos dentro de los conservadores que ellos dicen que la salvación no se puede perder. Porque ellos dicen, no, la salvación no se pierde porque ya eso te lo da Dios. Y Dios lo que te da no te lo puede quitar. Entonces, y te ponen texto, ¿verdad? Texto. No, pero si se perdió, simplemente que no es de Dios. Así, fácil, ¿no? Pero la Biblia nos habla claramente, amados hermanos, y que sí se puede perder. Sí se puede perder la salvación. Entonces, yo creo que esa es una respuesta que puede llevar a tropiezo a muchas personas. Ya, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras, total, tu salvación no se va a perder, ¿no? Pero dice acá la Biblia claramente, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, sí se puede caer. Entonces la pregunta ya no sería, ¿se puede perder la salvación? Sino sería la respuesta, creo yo, un verdadero hijo de Dios, un siervo de Dios que ha sido escogido.